bendiga, muy buenas noches a todos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos alegramos, nos gozamos de estar una vez más juntos a través de esta transmisión. Bienvenidos, muchas gracias por estar atentos a esta transmisión, queridos hermanos, estimados amigos. Cuán bueno es Dios, cuán maravilloso es Dios con todos nosotros. Sabemos que Dios no le ha dejado, no le ha desamparado. Nosotros como personas humanas somos dados a tener temores, a tener dudas, y a raíz de eso es que cuando vienen situaciones difíciles en la vida, lo primero que asalta son las dudas, los temores, la inseguridad, la incertidumbre, y todo eso hace que nuestra fe en Dios, mire, comience a bambalear y definitivamente no nos ayuda en nada. Pero nosotros tenemos el gran amor de Dios. El grande amor de Dios es para todos los que quieran, para todos los que lo desean. Cuando Dios llega, cuando Dios se hace presente en la vida de una persona, todas las cosas cambian. Todo cambia para bien, todo cambia para bendición, todas las cosas son transformadas. Todos nosotros, como seres humanos, por más que queremos cambiar las cosas para bien, no podemos. Tenemos dificultades, tenemos definitivamente decadencias, no podemos, somos humanos, pero Dios está atento a todos aquellos que se acerquen a Él. Es más, Dios dice en su palabra, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Dios vivo y verdadero, el Dios santo, 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 el Dios perfecto, anhela tener comunión con el humano. ¡Qué regalo tan grande! Nuestra mente humana no alcanza a comprender ese regalo tan grande y maravilloso que si tan solo el mundo entero, mire, echa mano de este regalo de Dios, de su misma presencia, todas las cosas fueran diferentes. Pero aquí está la palabra del Señor, que nos sigue hablando y nos sigue enseñando. Vamos a iniciar entonces en este momento esta transmisión. Dios le bendiga. Gracias por sus reportes. Gracias por estar atento. Tenemos como tema para este momento mire, pecadores y marginados. Ese es nuestro tema. Le invito a una palabra de oración. Padre Celestial, nos acercamos a ti con todo nuestro corazón para agradecerte, Señor, para darte mucha adoración, alabanza y gratitud. Nuestro corazón te agradece en grande manera porque tú eres bueno. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus misericordias que están a la disposición de todo el mundo. Venimos ahora, Señor, ante ti para poner esta palabra en tu mano. Que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de todos nuestros corazones, a donde va, Señor, el alcance de esta transmisión. Que esta palabra, Señor, que viene de tu corazón, transforme vidas, cambie los pensamientos y los caminos de cada uno, Señor. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Vamos a meditar en la palabra acerca de este tema. Lucas capítulo 19, versículo 1 a versículo 10.
nos enseña la palabra del Señor acerca del amor del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe, ¿cómo era? Jefe de los publicanos, y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, veamos, repitamos esto, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En esta palabra, queridos hermanos, capítulo 19 de Lucas, en el capítulo 18, capítulo anterior a Lucas, podemos ver cómo el Señor Jesús iba haciendo grandes milagros y maravillas, como lo dice en los 4 evangelios. Pero vemos la unidad que hay en el capítulo 18 y capítulo 19 de Lucas con las maravillas que Dios hizo de darle la vista al ciego Bartimeo y luego de darle salvación a Zaqueo. Podemos darnos cuenta que estas dos personas eran personas marginadas, personas que para la sociedad pues no tenían mucho valor. El ejemplo del ciego Bartimeo, que estaba junto al camino, mire, pidiendo limosnas, suplicando un favor a todas las personas que pasaban por ese lugar para que le diesen alguna limosna, pues su condición física no le permitía ganarse la vida, tener sus recursos económicos. Entonces ¿cómo nosotros miramos a una persona así? Pues se le pasamos dejando alguna moneda en su recipiente, nadie se para a saludarle, quizás nadie se pare a darle la mano, a preguntarle quién es, a preguntarle qué de su vida, porque podemos pensar que son así como marginados. Zaqueo era un hombre con un puesto muy importante. Era publicano y jefe de los publicanos. O sea, él era jefe de los publicanos y era rico. Entonces no podemos pensar que era un hombre marginado, pero a causa de su profesión, si podemos decir así, era marginado. Él tenía mucho dinero, tenía una gran fortuna, era jefe, pero la marginación consistía en que él era odiado. Era odiado por todos los judíos. Era no grato para todos los judíos, puesto que los publicanos eran cobradores de impuestos. Y los impuestos que cobraban
era para Roma. Y Zaqueo era un judío. Entonces podemos pensar que su pueblo, los judíos, lo miraban a él como un hombre traidor, pues siendo él judío, mire, traicionaba a su pueblo. Posiblemente así lo miraban ellos, que era un traidor, puesto que era jefe de los publicanos y cobraba impuestos para Roma. Entonces era odiado. Nadie quería, le amaba por causa de esa situación. Pero nos damos cuenta a través de la palabra del Señor que Zaqueo, a pesar de que era marginado y odiado, porque era considerado posiblemente como un traidor para su pueblo judío, veamos, Jesús iba camino a Jerusalén. Jesús en su camino a Jerusalén pasó por Jericó. Cuando Jesús iba a Jerusalén, eran sus últimos días de estancia aquí en la tierra. Podemos pensar que podemos ver ahí a través de la palabra, que su tiempo de predicar el evangelio, su ministerio, sus 3 años de ministerio estaba llegando a su final. Él iba a ir a Jerusalén, iba a ir ahí para entregar su vida, pero antes de ir a Jerusalén, pasó por Jericó. Mire, y estos marginados, uno que era por ceguera, el otro era odiado por su profesión, por su trabajo. Pero Jesús, mire, vino, mire, por los pecadores. Jesús vino por el más vil pecador, dice la Biblia. Jesús vino por aquellos pecadores que posiblemente las personas dirán, este nunca va a cambiar, este nunca va a ser transformado, con este no hay que juntarse, con este no hay que acercarse, porque eso no va a cambiar. Posiblemente eso sucedía con Zaqueo y el ciego, y no solo ellos, sino la Biblia nos enseña acerca de que Jesús sanó, mire, a los leprosos, perdonó los pecados de los peores, mire, todos los peores pecados, tuvo amor y misericordia para los leprosos, para los ciegos, para los paralíticos, las prostitutas que también eran odiadas, mire, las rameras, como dice en la Biblia. El Señor Jesús se acercó a todos. Y en aquella época entonces la gente murmuraba contra el Señor Jesús. Murmuraban contra Él las multitudes cuando Él perdonaba los pecados. Mire, por ejemplo, así como Zaqueo, por ejemplo, como las prostitutas y así los pecadores de los peores que la gente en aquel entonces así lo veían. Y entonces podemos pensar que le habían puesto a Jesús un sobrenombre. Varios sobrenombres le habían puesto, pero uno de los sobrenombres de Jesús le decían, este es amigo de pecadores, de publicanos y de rameras. Es amigo de ellos. Y ellos entonces se enojaban mucho con el Señor Jesús por esa razón. Pero así como en aquel entonces, hoy en día el amor de Jesucristo está a la orden para todos aquellos marginados por sus pecados, por sus maldades conocidas, quizás por la sociedad, por el vecindario, por la comunidad en que vive, por donde está. Jesús es el mismo, de ayer, de hoy y de por todos los siglos, que su amor está a la orden para todos aquellos que quieran acercarse a Él. Vemos según la palabra del Señor
acerca entonces de este personaje, Zaqueo, que era bien odiado. Mire, que era discriminado por los judíos a consecuencia de su forma, de su trabajo, la clase de trabajo que tenía. Pero la palabra del Señor nos dice, miren, nos sigue hablando en el versículo, veamos el versículo 2 y luego el 3. Veamos lo que dice el 2 acerca de este personaje. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. Su fortuna no sabemos si lo hizo a causa del cobro de impuestos y de sus ganancias o cobraba más de la cuenta, no lo sabemos, pero sí era rico. Versículo 3 nos dice, mire, acerca de la condición de este varón, y luego dice, procuraba ver quién era Jesús. Podemos entender que a pesar de lo perdido que estaba, por lo que no sabemos qué hacía él, si cobraba más de la cuenta, qué estaba pasando con él, pero él procuraba ver quién era Jesús. De plano que Zaqueo había escuchado acerca del Señor Jesús. De plano que él había escuchado que Jesús hacía grandes milagros y maravillas, que Jesús tenía grandes poderes y con su grande poder hacía grandes milagros de levantar al paralítico, darle vista a los ciegos, de parar la tempestad de la mar. Tenía poder sobre la naturaleza, poder sobre el cuerpo humano, y de plano que había escuchado tantas cosas del Señor. Entonces, a pesar de que él se sentía rechazado por sus paisanos, a pesar de eso, procuraba. Y la palabra procurar es una palabra que nos dice que hay que esforzarse. No es fácil, habría que esforzarse. Entonces él se esforzaba, mire, para ver quién era Jesús. Aquí dice quién era. Entonces él no solamente quería ver a Jesús, sino que quería conocerle. No solo quería darle un vistazo, no era solo por morbosidad, por algo, sino que quería conocerle. Mire, por eso dice, quería ver quién era Jesús, y él se esforzaba y se preocupaba, pero tenía obstáculos. Vea, amados hermanos y amigos, para ir a Jesús hay obstáculos. Y él tenía obstáculos. Nos dice la palabra que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Su primer obstáculo era la multitud. Pero él quería conocer a Jesús, quería verle y quería conocerle. Hoy en día el primer obstáculo para el ser humano para conocer a Jesús, para tener un encuentro personal con él, también es una multitud de obstáculos. El primer obstáculo que tiene el ser humano para no entregarse a Jesús es su carne. Su carne, la carne, cuando la Biblia habla de nuestra carne, está hablando de nuestra vieja, mire, manera de vivir. Esa vida pecaminosa, esa vida sin Dios, esa vida sin temor de respeto a Dios. Mire, los frutos de la carne que son en contra de Dios, esa multitud, esa naturaleza, que la persona dice, yo no voy a poder entregarme a Dios y vivir la vida que Dios quiere. Eso para mí es muy difícil. Eso para mí está lejos de mi alcance. Unos dicen, primero voy a cambiar.
No puedo entregar mi vida a Jesús como soy, porque yo soy. Y hay personas que comienzan a decir, ¿qué es lo que son? Y dicen, yo así no puedo. Primero voy a arreglar mis cosas, primero voy a arreglar esto y lo otro, y ya cuando ya todo lo tenga arreglado, entonces yo me voy a entregar al Señor. Vea, esa es una de las multitudes. Uno dice, yo no puedo dejar mi religión. Es que yo nací en una religión, y en la religión donde yo nací, allí voy a morir, porque mis antepasados me enseñaron esa religión. Ellos murieron en esa religión, yo voy a morir en esa religión. Mire, eso compone la multitud de obstáculos, porque el Señor no es religión, el Señor es real, Él es un Dios vivo y verdadero, y Él quiere tener comunión con los seres humanos para que su vida sea una vida transformada, cambiada, una naturaleza que solamente Él nos lo puede dar. Entonces los obstáculos de Zaqueo era la multitud. Ese es uno de sus obstáculos. Y luego el otro, que era corto de estatura. Mire, era pequeño de estatura. Entonces podemos pensar que tenía las piernas cortas. Y todos los demás de plano eran un poco más altos que él, y otros tal vez hasta más altos. Ese era otro obstáculo. Pero podemos comprender que como él procuró, no le importó los obstáculos, sino que se esforzó, corrió. Mire, nos dice la palabra del Señor en el versículo 4. Y corriendo, mire, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. ¿Cómo es eso que un hombre prominente con un puesto muy especial, jefe de los publicanos, conocido por todo el pueblo, con esa prominencia, no le dio ninguna preocupación hacer el ridículo y subirse a un árbol? Y como era corto de estatura, los árboles de eso, según estaba investigando, tenían más o menos como 10 metros de altura o un poco más. Podemos imaginarnos que él venció todos los obstáculos, la vergüenza o la ridiculez que pudo haber pensado, porque el ser humano así es. Qué pena, qué vergüenza que mis vecinos, que mis amistades piensen que yo cambié de religión, porque eso es lo que el enemigo de Dios pone en la mente del ser humano, que es que entregarse a Dios es un cambio de religión. Entonces, qué pena que yo voy a dejar esto, que voy a dejar lo otro. Y mucho, prácticamente el mundo entero prefiere seguir sus caminos, sus tradiciones, sus costumbres, pero no tienen el menor interés de conocer a Jesús. Gracias a Dios que no es todo el mundo, pues sabemos buena cantidad alrededor del mundo que podemos decir que el Señor nos ha buscado y nosotros no le hemos dicho no al Señor, sino que nos entregamos a Él y le hemos ido conociendo y conociendo. Mire, a través entre más días buscamos de Dios, oramos, le adoramos, meditamos en su palabra, la aplicamos a nuestra vida, le vamos conociendo aún más. Entonces podemos ver en el versículo 4 la humildad de este hombre, la humildad de este hombre que era odiado, era rechazado, podemos pensar que era marginado, pero mire su humildad. Corriendo, mire, subió delante y subió a ese árbol para verle, porque Jesús había de pasar por ese lugar, había de pasar por ahí. La palabra del Señor nos enseña entonces acerca de la humildad de este hombre.
pero también nos dice la transformación, el cambio que sucede en un ser humano cuando llega a conocer a Jesús. Cuando llega a conocer a Jesús, su vida ya nunca más puede ser la misma. ¿Por qué la vida del ser humano ya no puede ser igual cuando llega a conocer a Jesús, cuando llega a ver a Jesús? Porque el gran resplandor de la presencia del Señor que entra al corazón cuando le recibimos como Señor y Salvador, no lo puede seguir dejando vivir igual. El resplandor de su presencia. Y no solamente eso, sino su grande amor. Su grande y sublime amor que llena nuestros corazones. Definitivamente nos cambia y nos quita ese corazón odioso, ese corazón malo, ese corazón que se siente rechazado, que se siente humillado, que ese corazón que se siente quizás de lo peor, ya no puede seguir estando así, porque al ver y al tener ese encuentro con Jesús, su vida cambia. El resplandor de la presencia de Dios que es, mire, transforma internamente el corazón. Las personas cambian. Nadie que tuvo un verdadero encuentro con Jesucristo va a seguir teniendo la misma vida, va a seguir siendo la misma persona. No se puede, porque Dios es todopoderoso. El profeta Isaías tuvo un encuentro personal con el Señor. Capítulo 6 y versículo 5 de Isaías, y veamos lo que expresó él. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías tuvo un encuentro con el Señor. Vio al Rey Jehová Dios, al Padre Celestial, lo vio en visión. Y cuando le vio en visión, entonces nos dice la palabra del Señor que le vino un gran temor, pero un tremendo temor de respeto y de reverencia, un estremecimiento interno, porque ese es lo que se siente cuando la presencia de Dios nos invade. Siente uno como que se va a morir, pero no es que se va a morir, sino que lo que se muere es la carne. Lo que se muere es la vieja naturaleza pecaminosa. La que muere son las cosas que no le agradan a Dios. El profeta Isaías entonces dijo, ay de mí, mire, que soy muerto, porque siendo yo hombre, mire, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? El profeta Isaías no se había visto eso, no había comprendido eso hasta que vio al Señor. Cuando una persona no ha tenido un encuentro personal con el Señor, entonces es ignorante de sus pecados. No es, por decir un ejemplo, es como que sus vestiduras espirituales están manchadas y sucias del pecado, pero no lo puede ver, no lo puede percibir, no tiene la capacidad, porque el resplandor de la presencia de Dios no le ha llegado. Entonces se siente normal, se siente igual. Pero cuando llega el resplandor de la presencia de Dios, entonces se da cuenta de sí mismo que delante de Dios no está nada bien. Y que, vea, amados hermanos, qué dolor y qué tristeza fuese que nosotros muriéramos en pecado y que cuando lleguemos a la presencia de Dios, hasta ahí nos demos cuenta que estábamos mal, donde ya no habrá más oportunidad de pedir perdón, porque la oportunidad es ahora.
Por eso, qué importante es que todo ser humano ahora procure, se esfuerce en vencer la multitud de obstáculos para no ir a Jesús, para no entregar su corazón a Él y ver su condición pecaminosa. Qué importante es vencer, qué importante es correr a Jesús, conocerle, verle. Hoy nuestros ojos físicos no le pueden ver como le vieron hace más de 2000 años su pueblo Israel. Hoy no le podemos ver físicamente, pero le vemos a través de los ojos de nuestro espíritu. Puede verlo, puede sentirlo, puede palparlo y puede saber cuando Él no está y cuando Él está, porque llegamos a conocer su presencia en nuestro corazón. El profeta entonces dijo, mis labios, mire, son inmundos, dice palabras inmundas, mire que es la inmundicia. Y nosotros cuando hablamos, nosotros decimos palabras que no son convenientes delante de Dios, pero no lo sentimos inmundo. Pero cuando llegamos a conocer al Señor, entonces nos damos cuenta no solamente de eso, sino de muchas cosas de nuestra vida que son inmundas delante de Dios. Entonces podemos entender que esto fue el ejemplo que nos dice la palabra que le pasó a Zaqueo. Corrió a Jesús. Nos dice Deuteronomio capítulo 4 y versículo 29. Acerca de que el ser humano mira su estado pecaminoso cuando sus ojos espirituales son abiertos. Dice así, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Cómo buscó Zaqueo al Señor Jesús? Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Procuró, dice la palabra, no le importó la multitud de obstáculos que le han de haber venido a la mente. No le importó hacer el ridículo subiéndose a ese árbol en la prominencia que él estaba del puesto que ostentaba, jefe de los publicanos. No le importó, ni fue para él un obstáculo, no fue para él un estorbo el que era de baja estatura. Podemos pensar que buscó la forma como subirse al árbol. De plano que si sus pies ni daban para subirse al árbol, tal vez hasta pidió ayuda a alguien ahí cercano diciendo, a ver, écheme la manita, deme un empujoncito acá porque yo quiero ver a Jesús, yo quiero conocerle. No sabemos qué realmente, hasta dónde llegó su esfuerzo, pero la palabra dice que se esforzó. Y Deuteronomio 4:29 nos dice, mas si desde ahí buscares, ¿desde ahí de dónde? Desde ahí donde estamos. No importa la condición de pecado que creamos tener, desde ahí donde estamos. Si estamos hundidos en pecado y maldad, o posiblemente alguien dirá, yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie, pero la palabra del Señor dice que no recibir a Jesús en el corazón es el más grande de los pecados que la raza humana ha cometido delante de Dios, porque Jesús vino y no le recibieron, sino le rechazaron, porque no pudieron vencer los obstáculos de la tradición, la costumbre, las religiones y toda la multitud, mire, de obstáculos. Pero dice el Señor, mas si de ahí de donde estás tú buscares a Jehová tu Dios, mire, lo hallarás, lo encontraremos. Mire, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Podemos ver la transformación entonces de este varón llamado Zaqueo. Mire, en el versículo 8, vayamos de una vez al versículo 8. ¿Qué sucedió con él cuando fue transformado?
Miren lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Veamos ese cambio, esa grande transformación de vida. Bueno, tenemos aquí en la pantalla el versículo 7. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Como decíamos, la multitud de murmuradores. Ese es uno de podemos pensar que es uno de que compone la multitud de obstáculos. Hay gente que en vez de felicitar al que se entrega a Dios, al que acepta a Jesús como Señor y Salvador, recibe el santo evangelio, hay gente que dice: todo lo que éste hizo, todo lo que éste era, ahora ya no se acuerda, ahora ya anda con su Biblia, corriendo, reuniéndose a cada rato en la iglesia, y cómo era antes, y ahora de eso ya no se acuerda. Pues gracias a Dios que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de todo corazón, como dice Deuteronomio 4, mire, entonces el Señor perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, y su palabra dice que Dios tiene la capacidad de olvidarse de nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Cuando nos arrepentimos de verdad y nos apartamos de la vieja manera de vivir, entonces Él perdona también nuestros pecados. Y aunque el diablo nos recuerde nuestros pecados que hacíamos antes de venir a Jesús, nosotros te respondemos con la palabra de Dios, que todos los que nacieron en Cristo Jesús, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Eso tiene que usted contestarle al maligno, hermano o hermana, cuando el maligno le quiere recordar sus pecados pasados, que las cosas viejas pasaron para Dios y para nosotros, y en Cristo, a partir del día que le aceptamos, a partir del día que Él vino, resplandeció en nuestro corazón, a partir del día que nosotros tuvimos ese encuentro con Él, a partir de ese día, todas las cosas pasaron a ser viejas y ahora en Cristo somos nuevos, nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios, esa es la grande misericordia de Dios que está a la disposición de todo ser humano, de todo pecador. ¿Y quién es el más pecador de todos? Si al ser humano se le pregunta, el ser humano califica como humano. Pero para Dios, en su palabra dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del resplandor de la presencia de Dios. Miren el corazón, fueron destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Pero es necesario tener ese encuentro personal con el Señor. Podemos ver que Zaqueo nunca más su vida fue el mismo, aunque las personas murmuraban diciendo que el Señor Jesús no sabía a qué casa había entrado. Porque sabe una cosa, amados hermanos, que Zaqueo no sabía, que al subir al árbol sicómoro y estar allá arriba y conocer a Jesús, vean, él nunca imaginó que Jesús se iba a detener, iba a alzar la vista y dirigirse a él diciendo: hey, Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Zaqueo nunca imaginó. Él pensó que iba a pasar desapercibido. Jesús iba a pasar debajo del árbol. No, Dios conoce todas las cosas.
Dios conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe qué hacemos. Pero muchos dicen, entonces, ¿por qué no ha castigado al peor de los pecadores? Porque le está dando tiempo. Le va a llegar el castigo, le va a llegar el juicio, como predicamos en otro tema, en el tema donde dice el día del Señor. Viene el día. Le va a llegar. Pero ahora es el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia, el tiempo de amores con Dios, que Él está atento, esperando que el pecador deje lo malo y se convierta a Jesús. Murmuraban entonces, mire, contra Él, contra el Señor Jesús, diciendo que había entrado a la casa de uno de los peores. Mire, de los peores pecadores, según ellos. Pero para Dios no hay pecados grandes ni pequeños, porque todos los pecados para Él son igual. Tiene el mismo nombre. Es transgresión contra Dios. Es el quebrantamiento de sus leyes. El nombre pecado pesa igual. Y para nosotros no son tamaños. Para nosotros son tamaños. Para Dios no. Para Él es el mismo tamaño. Pero vemos la transformación de Zaqueo. Quien llega a tener un encuentro personal con Jesucristo, su vida nunca más será la misma, porque va a ver sus vestiduras que no están nada bien, como vio el profeta. Mire, entonces veamos a él el dinero, las riquezas, la fortuna que había hecho. Ya podemos decir que se le desprendió del corazón. Dejó de ser su Dios. Dejó de ocupar el primer lugar. El dinero se le desprendió del corazón. Eso es sobrenatural. Eso no es normal. Eso no es normal para la raza humana. Esa es una vida nueva. Eso es el verdadero nuevo nacimiento. Solo Dios puede hacer esos grandes milagros. Entonces, mire, Zaqueo puesto en pie, dijo, ¿a quién le dijo? Al Señor. Porque su corazón fue lleno de su resplandor. Su corazón fue lleno del amor de Dios. Todo aquel dolor quizás del rechazo, él sabía que era rechazado, él sabía que era odiado. De plano que cuando andaba por las calles o por ahí lo señalaban, ahí va ese ladrón. ¿Sabe? Le decían, ahí va ese tramposo o algo. Él sabía y sentía el peso del odio y el rencor de la gente. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, su vida fue transformada de ver que su vida no estaba bien. Fue cambiada, fue transformada y entonces se llenó del amor de Dios, del resplandor de la presencia de Dios. Se fue ese espíritu de rechazo, se fue ese remordimiento. Podemos pensar que se fue también ese espíritu malo que había de acusación. Mira, ese espíritu de acusación se fue y el amor de Dios entró a su corazón. Por lo tanto, se desprendió del ídolo que es el dinero. Mire, ese ídolo. Y entonces, puesto en pie, le dijo al Señor Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo fue que Zaqueo tuvo este cambio inmediato? Porque vean ustedes, así es Dios. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de todo corazón, la salvación sucede inmediatamente. El perdón de pecados es inmediato. Es rápido. No se espera mucho. Con Dios así son las cosas. Él perdona rápidamente y olvida. Tiene la capacidad de olvidar nuestros pecados. Vea. Entonces la salvación de Zaqueo fue rápido, fue de inmediato. Y por eso su cambio, su nuevo nacimiento fue rápido. Y entonces, ¿a él quién le obligó a hacer esto? Los murmuradores no sabemos qué habrán dicho. Yo pienso que algunos, en este tiempo, si alguien hubiera dicho eso, ese
es que la iglesia evangélica o el pastor le está pidiendo el diezmo. Ese le pidió bajo la mesa, tal vez le dio un machucón ahí a su pie y le dijo, bueno, empezá a dar el diezmo, empezá a dar el dinero. No, mire, en aquel entonces no había una ley que dijera que los que tuvieran mucho dinero le dieran a los pobres. No había una ley. Claro que en la palabra del Señor dice que hay que darle a los pobres, hay que extender nuestra mano a los pobres, pero no era así que Él tuviera una ley encima. No había nadie que le estuviera presionando humanamente. Pero fue un cambio, una transformación. Y entonces dijo, yo voy a ser correcto, yo voy a ser honrado, yo ya no voy a estar defraudando a nadie, no le voy a cobrar más de la cuenta y voy a devolverlo 4 veces más. Posiblemente todos los que estaban ahí hasta un grito de júbilo han de haber dado, ¿verdad?, esa transformación. ¡Hala, don Zaqueo! O como le quisieran decir con todo respeto en ese momento. Pero él no estaba viendo a la gente, él no estaba viendo otra cosa. Su mirada era al Señor Jesucristo, aquel que cambia, aquel que liberta de las cadenas de opresión, aquel que liberta del poder del maligno, del poder del pecado, aquel que hace nuevas todas las cosas, aquel que transforma vidas. Cuando le conoció, vio su condición pecaminosa, vio su condición de pecador, y entonces sucedió este cambio en él. Podemos ver entonces lo que las Sagradas Escrituras nos dice acerca de ese cambio, de esa transformación. Tenemos aquí un versículo en Hechos capítulo 3 y versículo 19 que nos enseña a todos cuando el reino de Dios realmente es establecido en el corazón del ser humano. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Wow. El verdadero arrepentimiento es lo que Dios busca en todo ser humano. El verdadero arrepentimiento, quien llega a tener un encuentro personal con el Señor, por más que ha sido marginado por su condición de pecado y maldad y que le ha señalado profundamente, Dios para eso vino Jesucristo. Dios Padre envió a Jesús su Hijo y su palabra dice, Jesús proclamó estas palabras: yo he venido por los que están enfermos, no he venido por los sanos, porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos tienen necesidad de médico, y yo he venido por los enfermos. Es lo que el Señor Jesús ha proclamado. Podemos entender entonces que si todos nosotros como pecadores, el mundo entero, se arrepiente de todo corazón, se convierte de su vida pecaminosa, de su mala manera de vivir, de su tradición y toda esa multitud de obstáculos, se convierte a Cristo Jesús. Mire, ocurre el verdadero nuevo nacimiento. Entonces nuestros pecados son borrados. Todos los pecados son borrados con la medicina, el antídoto. El único antídoto para borrar los pecados es la sangre de Jesús. La sangre de Cristo vertida en la cruz por el pecado de aquel que se allega a Jesús. Mire, esa sangre fue derramada por el mundo entero para que el mundo entero tenga acceso al perdón de pecados, a una vida nueva, a una vida transformada, a una vida cambiada.
que esos pecados son borrados. Mire, y después de que esos pecados son borrados, ¿qué vino a Zaqueo? Vino lo que dice esta palabra. Mire, sus pecados de él fueron borrados porque se arrepintió, dio fruto de arrepentimiento. Entonces vino a Zaqueo, mire, tiempo de la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En la casa de Zaqueo. Él nunca imaginó que la presencia del Señor Jesús y sus discípulos iban a estar en su casa. Posiblemente la multitud decía, hoy sí le tocó a Zaqueo. Jesús va a llegar a su casa a pedirle cuenta de todo lo que ha robado y todo lo que ha hecho. De plano que hoy sí le va a ir duro a Zaqueo. Jesús le va a dar una zarandeada, pero buena. Vamos a verlo. No sabemos qué murmuraba la multitud. Pero el Señor no es así. El Señor cambia nuestro interior cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Cuál es la llave para que nuestros pecados sean limpiados y perdonados y para que sean borrados y vengan tiempos de refrigerio, de gozo y de paz interior? La llave es el verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento produce un encuentro personal con Jesús. Cuando vemos a Jesús, Él, con su Santo Espíritu, resplandece y ahí es donde viene el arrepentimiento. Porque vemos, ¡wow! Mi ropa está chorreadísimo. Estoy harapiento espiritual. Mis pecados son de lo peor. A la luz de la presencia de Dios, nuestros pecados salen a la luz y es cuando hay arrepentimiento, entonces viene el perdón y el nuevo nacimiento, la transformación de vida. Y luego, como dice, la presencia del Señor trae tiempos de refrigerio. El refrigerio que Dios tiene en el corazón de todos los pecadores arrepentidos, nacidos de nuevo, transformados, cambiados. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, por ese encuentro personal. Por eso el nacido de nuevo, el creyente, se mantiene alegre, se mantiene gozoso, aunque hayan situaciones duras y difíciles. Aunque el mundo está, podemos decir, saturado de malas noticias, y no son solo noticias, hechos duros y difíciles, situaciones apremiantes, enfermedades, mire, terremotos, pestes, todo lo que nos dice la palabra que se está cumpliendo. Para los creyentes estamos alegres y gozosos, no por lo que está pasando, sino que nos enseña que Jesús viene pronto. El que ha tenido un encuentro personal con Jesús le está esperando al Señor, está alegre, mire, está en refrigerio, está en gozo, tiene paz, porque el que trae la paz es la presencia de Dios, el que trae la paz es el perdón de los pecados, el que trae la paz es la comunión que tenemos con Dios. Eso trae paz, tiempo de gozo, de alegría, refrigerio, un gozo, pero un gozo, no un gozo, podemos pensar así, natural, sino un gozo sobrenatural que le hace a usted cantar y alabar a Dios en su trabajo, en su corazón está cantando, en su mente está cantando. Va por el camino, está cantando su corazón. Por eso es que el apóstol Pablo expresó que para muchos el evangelio era como que era para locos, porque no era normal. Es como que alguno está enfermo y está alegre. Pues eso como que es para locos. Es como que alguno no tiene trabajo, no tiene salario, no sabe ni qué va a hacer
No significa que es haragán y que está ahí sentado esperando nomás. Está buscando qué hacer, está buscando trabajo, está haciendo alguna subventa, está yendo a ver cómo gana algo para la comida, pero está alegre, está gozoso y cantando alabanzas. Dice, es como para locos. Se muere un su pariente que le perteneció a Jesús, que nació de nuevo de verdad, no solo porque en su mente dijo yo soy de Dios, sino que se produjo la transformación interna. Claro que se pone triste, pero canta alegremente porque su pariente se fue con Dios, porque recibió a Jesús. Entonces es como locos. Se pone a adorar, a alabar a Dios y a danzar no en la carne, sino a danzar en el Espíritu, por el Espíritu Santo, porque son tiempos de gozo, de paz, de refrigerio que viene a través, mire, del verdadero arrepentimiento, a través del cambio que Dios produce en el corazón. Entonces es desatado su presencia y su grande y sublime amor que embarga nuestro corazón, porque solo Él puede cambiar nuestra vida. Vemos entonces los pasos que dio Zaqueo sin que Él lo haya planeado, sino que su necesidad de conocer a Jesús le hizo de un hombre cambiado, un hombre transformado. Tuvo el grande privilegio que Jesús entró a su casa. Nosotros tenemos ahora ese grande privilegio que Jesús está a la puerta de nuestra casa. Nuestra casa espiritual, nuestro corazón, es nuestra casa espiritual donde el Señor quiere entrar a morar, a vivir, para hacer grandes cambios en nosotros. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a versículo 16. Veamos, por este momento es el último punto de la transformación que opera Dios cuando Él entra al corazón. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Veamos, amados hermanos y amigos, cuando el Señor entra al corazón, cuando llegamos a tener un encuentro personal con Jesús, cuando le aceptamos de verdad, nos rendimos a Él, ocurren estos cambios en el verdadero nuevo nacimiento, que es un grande milagro. Entonces el llamado es llamado a la santidad. El llamado al camino a la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es separado para Dios, apartado para Dios. Es dejar toda la vieja manera de vivir y vivir para Dios. ¿Por qué? Porque el que nos llamó, mire, aquel que nos llamó es santo. Mire, es nuestro Señor. Entonces, si el que nos llamó es santo, sed también vosotros santos, como en todos nuestros tratos, en nuestras conversaciones, en toda nuestra manera de ser. Dice, en nuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida. Sed santos, porque el que los llamó es santo. Dice, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque Dios ha dicho, yo soy santo. Vea, esto es sobrenatural. Está sucediendo cuando la persona se entrega a Jesús, se arrepiente. Así como Zaqueo se arrepintió y empezó a vivir una vida nueva, una vida cambiada, una vida transformada. Nos cuesta, no es fácil, pero vamos en el camino y vamos que con nuestra fuerza no se puede, con nuestro poder no se puede. Zaqueo no pudo, pero su hambre de Dios, y cuando tuvo su encuentro con el Señor, Él le dio la capacidad
la fuerza, la transformación para que él cambiara su manera de vivir y se convirtió a Jesús, y de ahí en adelante empezó a vivir su vida diferente, una vida a la luz de la presencia de Dios, y caminando a la luz de la presencia del Señor, pues día con día Él nos va fortaleciendo, nos va llenando y nos va animando a caminar juntos con el Señor. Amén. Y todo aquel que ha sido transformado su vida y cambiado, está esperando la venida del Señor, está esperando el día del arrebatamiento, no con miedo, sino con una expectativa de alegría, de gozo y de fiesta, porque veremos, dice la Biblia, cara a cara, a aquel que se llama Jesús, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Le veremos no por nuestros méritos, no por religiosos, sino por el cambio de vida a raíz de ese encuentro con Él. Amén. Yo quiero invitar a alguien que quiera conocer a Jesús hoy. Por la fe, entregue su vida a Jesús. ¿Quiere recibirle hoy en su corazón? ¿En su casa espiritual? Él está ahí a la puerta. Él le ama. Él quiere que usted tenga ese encuentro personal con Él, esa experiencia maravillosa. Reciba a Jesús hoy. Oremos al Señor. Yo voy a hacer una oración y usted repítala con todo su corazón, si usted así lo desea. Oremos. Querido Padre Celestial, yo deseo conocer a Jesús. Yo deseo conocerte, Señor. Mi vida es una vida de pecado. Es una vida comparado contigo, Señor. Es una vida de maldad. Pero hoy me arrepiento con todo mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Pasa adelante, Señor. Pasa a vivir a mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón y te acepto hoy como el único y suficiente Salvador de mi alma. Reconozco que he pecado contra ti. Señor, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por pagar la deuda de mis pecados. Creo en ti. Creo que tú, Señor, pagaste por mis pecados, resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. ¿De dónde vendrás? Señor, te acepto hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Sella mi corazón con el sello de tu Espíritu Santo. Opera en mí, Señor, el milagro del verdadero nuevo nacimiento. Muchas gracias, Señor Jesús. Te espero con todo mi corazón. Sé que vendrás por mí e iré contigo para vivir para siempre a tu lado. Gracias, Señor. Amén. Si usted recibió a Jesús con todo su corazón, así, rápidamente, inmediatamente, el Señor operó en usted el verdadero nuevo nacimiento. Ahora usted empieza a tener una comunión con el Señor, empiece a leer la palabra de Dios, asista a una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios para que usted vaya creciendo. Siga adelante con Cristo. Ore cada día. Él escucha su oración. Ahí donde está usted, en cualquier lugar que usted esté, puede orar, puede hablar con Él, puede platicar con Él a través de la oración. Él le escucha porque le ama con todo su corazón. Si usted vive en esta localidad donde estamos situados, le invitamos a que venga a la iglesia
aquí en Rabinal Baja Verapaz, en la 4ª calle, 243, zona 1 de esta ciudad. Por ahora, por asuntos de seguridad, ¿verdad? En la salud de los hermanos, estamos en los cultos solo domingos por las mañanas, de 7 a 9 de la mañana. Pero luego le invitamos a que sigan nuestras transmisiones miércoles, sábados 7:30 y domingos 10 de la mañana. Dios les bendiga a todos. Dios nos bendiga, amados hermanos, y sigamos adelante con Jesús. Buenas noches. Amén.